Muchas gracias por su participación. Enseguida le pediría al doctor Javier Oliva Posada, que hará uso de la palabra. El doctor Posada es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, está adscrito al Centro de Estudios Políticos, es profesor en el Centro de Investigaciones en Humanidades del Estado de Morelos, doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hizo estudios de doctorado en Sociología en Derecho en la Universidad en Italia, en la Universidad de Lecce, coordinador académico de los diplomados en Defensa y Seguridad Nacionales, así como el de Gobernabilidad y Seguridad Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional, conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales, ponente en el Instituto Matías Romero, conferencista en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, expositor en el Instituto de Altos Estudios, gracias, de la Administración Pública, articulista de varios periódicos y ha publicado libros y ensayos de investigación sobre temas especializados en democracia, sistema político, defensa y seguridad nacionales. Es además miembro del SNI. Muchas gracias, doctor Javier Oliva Posada. Bien, quiero reconocer la amabilidad de haberme convocado a participar en este foro y no doy las gracias porque no son los tipos de eventos que a uno le gusta que lo inviten. A hablar de al igual que en el caso de Raúl, José Luis fue mi profesor y con él pues compartí una pues larga serie de actividades, de eventos, de convivencias dentro y fuera del país, y pues venir a hablar después de su partida pues no es algo que realmente me emocione, lo de decir con franqueza. Y para que vean que sí estudiamos juntos, Raúl Benítez y yo también traigo mi libro, la primera edición. Me siento como si fuera el libro rojo de Mao, ¿no? Bueno, era de aquellas épocas, ¿no? Y en efecto, yo voy a retomar un poco en la parte en la que se quedó Raúl, la parte personal, porque José Luis, como los buenos maestros, enseñan a enseñar, ¿no? Es decir, él me recordaba mucho esta frase de Federico Nietzsche, que un buen maestro nunca se queda con ningún secreto, ¿no? Él siempre fue muy generoso con la información, con sus contactos, el auspiciarnos a quienes y nos iniciábamos en estos temas, a mí me resultó fundamental, y yo en público, siempre, cuando tenía la oportunidad de coincidir con él en una mesa, siempre decía que él era que había sido mi maestro, ¿no? Y él, con ese sentido del humor que le caracterizaba, me decía, ¿ya no lo soy? Digo, no, sí, claro que sí, lo sigue siendo, por supuesto. No he dicho que lo hayas dejado de ser, pero siempre era esta broma. Al igual, también con Antonio Cavala yo hice mi servicio social en el Centro de Estudios Latinoamericanos, cuando se comenzaban a estudiar los temas de geopolítica en México. Y sobre todo el trabajo de José Luis Piñeiro, porque ahora ya saben que en México estamos llenos de improvisados, ¿no? Yo no les llamo estudiosos de temas de seguridad pública, yo les llamo cuentamuertos, ¿no? De un nivel de improvisación que perjudican al estudio de la seguridad pública de una manera seria, como lo hace el profesor Fraga, por ejemplo, que sí es uno de los que estudian bien los temas de seguridad pública. Se muere el Papa y surgen papólogos, surge la guerrilla y hay guerrillerólogos, ¿no? Entonces, este nivel de improvisación para este tipo de temas, y desde luego que no lo digo por mí, teniendo a tan destacados colegas aquí conmigo en la mesa, sino porque José Luis Piñeiro, si algo me enseñó, fue que hay que estarse actualizando, hay que estar contrastando las tesis que uno cree que están ahí ya bien sólidas, hay que estarlas sometiendo siempre al juicio de la dinámica, ¿no? Y la contrastación con los colegas. Si ustedes se pueden, digo, la mayor parte del auditorio es bastante joven, pero si ustedes mentalmente pudieran trasladarse a la época en la que José Luis publica su trabajo del Ejército y Sociedad en México pasado y presente,
pues estamos hablando que el trabajo de edición entre 1984 y 1985, ¿no? Es decir, estamos en una época de un México con un partido abrumadoramente mayoritario, los controles sobre los medios de comunicación eran sumamente rígidos, la posibilidad de investigar un tema como el ejército mexicano pues era muy complicado. Ya ahora las nuevas generaciones, mis alumnos en maestría y doctorado que estudian temas de defensa, de seguridad, pues ahora las posibilidades son infinitamente diferentes a aquella época. Casi estudiar estos temas era como si no, era estar casi en el lindero de la subversión activa, ¿no? Y en ese sentido, José Luis, también hay que hablar, porque es pertinente decirlo, se necesitaba cierto arrojo y cierta valentía personal, no solo como científico social, sino como persona, ¿no? Estar buscando una entrevista con un general, con un coronel, con un capitán, hacerse de información por aquí, por ahí, y luego sistematizarla, pues no era tan fácil, ¿no? Para mí una de sus principales aportaciones, yo he tenido la oportunidad de, pues, no todo, pero sí muchas cosas de él, porque siempre ha sido y seguirá siendo una referencia obligada para estos temas, pues sin duda alguna su enfoque, ¿no? Como bien apuntaba Raúl, su enfoque sociológico del tema, ¿no? Yo creo que hoy predomina un enfoque estructural, estudio de élites, el neoinstitucionalismo, siempre estoy pensando en las áreas de seguridad y defensa, pero siempre hace falta el sustrato social, ¿no? Y José Luis fue muy enfático a lo largo de sus trabajos, incluso en su compilación de artículos del Universal y otros diarios, este libro de portada verde con letras blancas, en tratar de decirle al lector que se estaba iniciando en estos temas o porque por simple información política quería acercarse a ellos, siempre le daba este toque que a mí me parece muy fino respecto de que pues estas instituciones tendrán muchas características, pero al final responden a un contexto social y eso es lo que no hay que perder. Para mí esa ha sido una de sus principales aportaciones. Ustedes piensen que cuando él publicó este libro todavía existía la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Era literalmente, sin exagerar, era otro país, ¿no? Entonces, estas cuestiones del espionaje, el acoso a algunos de mis maestros en aquella época no era un asunto de ficción, era una realidad. Entonces, tener a un joven profesor, ¿no? En ese momento, a quienes nosotros también nos iniciábamos, pues evidentemente habla de un estudio que se da en un proceso de transformación del país. Con el paso de los años yo comencé a encontrarme en foros como en el Centro de Estudios Superiores Navales, en el Colegio de Defensa, en el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, entre otras, en la Escuela Superior de Guerra. José Luis se convirtió en no solamente en un expositor asiduo, sino pues, prácticamente imprescindible, ¿no? Siempre estaba en estos foros. Sí, lo necesitamos. ¿Sí? Si no me paro, digo, pues. Ahí está. No sé en dónde se quedaron. Bien, muy buenos días. No. Todo de nuevo. Sí, empiezo otra vez, ¿no? Entonces, yo quisiera también señalar en ese contexto, no es que esté viendo el celular, estoy poniendo el cronómetro. Otro de los aspectos que me parece muy importante de la obra de José Luis Piñeiro es el orden de prelación conceptual para el estudio de estos temas, que esto sí me parece clave. Él primero estudió la defensa y después la seguridad. Es decir, la seguridad en sus distintas acepciones, en sus distintas características, aportaciones, estudios, en fin, hasta lo que es la seguridad multidimensional, pero él, no obstante, la seducción que propicia el hablar de temas de seguridad pública, él se guardó mucho respeto a sus estudios, a su formación, de no dar este paso fácil de hablar de estos temas. Y eso sí, eso me parecía verdaderamente admirable,
porque pues hoy decir cosas más o menos tronantes sobre las condiciones de inseguridad que vive el país, pues a algunos les da cierta visibilidad, pero pues es lo que duran justamente los flashes, ¿no? Son juegos pirotécnicos que rápidamente se extinguen cuando de verdad se quieren estudiar estos temas. Entonces él siempre mantuvo este estudio de prelación, defensa y seguridad nacional o seguridad humana, lo que fuera, básicamente defensa y seguridad, pero él se mantuvo siempre en esta línea. Por eso él estudió con tanto detenimiento el desarrollo de la institución militar en México. Creo que ahora con la recopilación de artículos, de ensayos y de su obra, pues podremos tener una visión más completa de lo que de los trabajos, de los elementos que él aportó para el estudio de una institución tan importante como son las Fuerzas Armadas e insisto en esta doble vertiente, no solo como secretaría, sino lo que representaban para la soberanía, lo que representaban para el nacionalismo, y que en esa práctica, en esta tarea de divulgación, que también no es fácil encontrar, a un científico social con la profundidad de sus estudios, de difusión incluso internacional, asumir el trabajo de la difusión en el ensayo, en el análisis periodístico, ¿no? En un diario no es fácil traer, si ustedes me permiten la metáfora, hacer la traducción de lo científico social al consumidor de información en general. Y él tenía esa virtud, él tenía esa capacidad finalmente didáctica, como un buen maestro pues un buen maestro que es, yo no diría que fue, ¿no? Y pues en esa dinámica creo que el reunirnos para iniciar estas pues reconsideraciones, estas valoraciones y estas aportaciones de sus estudios y de sus escritos, me parece que lamentablemente sin su presencia física pues nos estarán acompañando muchos sus ideas, desde luego. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Javier Oliva Posada, su participación en esta mesa. En el último comentario hace usted hincapié en una parte importantísima para nosotros de la presencia de José Luis en el Departamento de Sociología, puesto que los académicos de la UAM somos, en principio todos, docentes e investigadores. Y él hizo mucho esta liga y este nexo. Entonces, buena parte del trabajo de José Luis lo tenemos sobre la mesa en estos libros que ustedes han mencionado ahora, en los que se han plasmado en la página electrónica, pero muchos de esos productos andan, afortunadamente, por el mundo como productos académicos, los egresados del Departamento de Sociología, que fueron estudiantes, que asistieron a sus conferencias, que tuvieron cercanía con él, con sus direcciones de tesis, etcétera. Entonces, este es otro de los aspectos de este personaje al que hoy estamos homenajeando. Muchas gracias por su participación.